Muy buenos días, hoy día es miércoles 11 de noviembre del 2020. Este es el programa de IACLE a través de Franja Visual Radio en sus plataformas de Grupo Franja, YouTube, Facebook. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante respecto a la percepción de los padres, respecto a la adaptación de la salud ocular y los lentes de contacto en particular. Y nuestro invitado el día de hoy es el licenciado Arturo Aguirre. Él es licenciado en optometría egresado del Instituto Politécnico Nacional en México. Es estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud en la Universidad Abierta de Estancia de México. Es maestrante de Docencia Científica y Tecnológica en el Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de la asignatura de lentes de contacto en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente realiza estancia profesional en Servicio de Salud del Estado de Querétaro en el Departamento de Promoción y Fomento a la Salud. Es miembro de IACLE también. Es miembro del Consejo Mundial de Optometría y es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Así que, Arturo, muy buenos días, bienvenido al programa de IACLE. Gracias, muy buenos días, doctor Guillermo. Te agradezco mucho la invitación para estar aquí en el programa y ahora en este nuevo concepto, ya que habíamos estado anteriormente, pero en radio, entonces ahora esta iniciativa de IACLE es muy interesante porque ya involucra otro tipo de tecnologías que ahora hemos utilizado más en esta situación de pandemia. Entonces, el formato que estamos utilizando es muy enriquecedor porque podemos convivir y mostrar algunas imágenes, algunos datos que son indispensables y que vistos de otra perspectiva, bueno, pues a lo mejor se complica, pero muchas gracias y bienvenidos a todos, colegas aquí en México, en Latinoamérica. Espero poder aportar un poco de este tema interesante que a lo mejor es poco escuchado, pero siento que es parte de algo que se debe de empezar a comenzar a practicar, ya que es pues parte de lo que involucra el futuro. Sí, con Arturo anteriormente habíamos tenido la oportunidad de estar a través del programa de radio, como él menciona, y habíamos también a iniciativa de él promovido que los estudiantes realizaran algunos foros de discusión de casos clínicos que vamos a retomar probablemente el próximo año en la medida que ya haya un poco más de interacción física con los estudiantes, pero igual se puede hacer vía virtual, vía remota, como tú dices, se preparan los estudiantes. También tenemos el proyecto a través del consenso, el segundo consenso mexicano de educación en lentes de contacto, de realizar un examen estandarizado en todos los estudiantes de México inicialmente con un piloto. Así que vamos a ver luego en las próximas semanas pues cómo podemos consolidar eso. El día de hoy, como decía Arturo, vamos a conversar de un aspecto diferente porque normalmente nos centramos en el paciente, pero en este caso en particular nos vamos a centrar en la percepción que tienen los padres sobre la salud visual de sus hijos y el uso de lentes de contacto. Y como decía Arturo, en este escenario actual de pandemia, en el cual todavía en muchos países de la región tenemos limitaciones para desplazarnos, o por lo menos los niños que aunque no son entre comillas los más vulnerables, son los que están más propensos a tocarse, a abrazarse y a la posibilidad de un contagio de esta enfermedad que nos cambió a todos la vida y nos mostró pues que podemos hacer muchas cosas a partir de la tecnología que ya teníamos. Vamos a conversar de eso, de la percepción que tienen los padres. Arturo nos va a mostrar cifras interesantes respecto a lo que ellos han trabajado directamente en la universidad. El día de hoy el tema va a estar versado en la salud y las dimensiones que tiene la salud, la importancia de las anomalías refractivas, especialmente la miopía. Actualmente la miopía tiene un rol muy importante en la corrección, la característica de las dimensiones de la miopía desde el punto de vista global y desde el punto de vista de país, probablemente el diagnóstico del grado de conocimiento de los padres sobre salud visual y lentes de contacto, porque a veces los padres hoy día están yendo a la consulta porque los chicos se quejan de problemas visuales y todo lo estamos asociando a las pantallas, al uso de la computadora, al uso de los dispositivos. Intervención también para la promoción de la salud, ¿no? Cómo nosotros como agentes de salud promover esa iniciativa y finalmente establecer un criterio de conclusiones. Así que Arturo, el micrófono ahora es tuyo y cuéntanos un poco cómo es que podemos enfocar esto desde la perspectiva de los padres y poder nosotros profesionalmente llegar a que ellos entiendan el mensaje de salud que estamos ofreciendo.
Gracias, Guillermo. Bueno, como estudiante de la promoción y educación para la salud, he visto que tenemos que estar conscientes sobre los diferentes roles que, como bien dices, debemos de tomar en consideración para actuar sobre nuestros pacientes. En muchas de las ocasiones nosotros vemos al paciente y determinamos que requiere un tipo de lente específico, un programa de terapia, un seguimiento específico, pero no siempre consideramos todo lo que está a su alrededor. Entonces, la salud tiene diferentes esferas, diferentes dimensiones, las cuales nosotros debemos también considerar, ya que en muchos casos una enfermedad o un problema de salud tiene un origen social. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta esto y vamos a ver más adelante que nuestro enfoque de este programa va a estar en la miopía, ya que es una prioridad que tenemos en la actualidad con este tipo de problema visual, pero desde un enfoque preventivo, ya que tenemos que considerar todos los comportamientos que se llevan a cabo y que a final de cuentas van a afectar este padecimiento y van a afectar al paciente. Entonces, la salud la tenemos que ver desde un punto de vista global, que no solamente nos dice que es la ausencia de enfermedades, sino que también se refiere a un bienestar. Este bienestar involucra no solamente lo físico, sino también lo mental y lo social. Por lo tanto, estas tres esferas van a interactuar y van a tener como bien dice, un estado de bienestar completo. Y como vemos en las esferas que engloban a la salud, vemos que hay estilos de vida, hay comportamientos, hay conocimientos y lo que nos compete de forma primaria, que es el cuidado ocular de nuestros pacientes. Entonces, esta charla va más allá de solamente enfocarnos en el error refractivo. También debemos de crear una conciencia en la población y también en nuestros colegas para que tomen en cuenta estos aspectos que van a estar relacionados fuertemente y más en esta situación de, de pandemia, las cuales nos ha cambiado totalmente nuestra forma de vida. Tú mencionabas que, por ejemplo, la salud va más allá de simplemente la condición ocular, ¿no? Entonces es cierto porque a veces entendemos a los chicos como solamente los ojos y el paciente, pero son los ojos dentro del paciente y su entorno social, digamos, el estrés que puede tener ese paciente, así sea un niño, porque ahora los niños se estresan más que los adultos, sobre todo en esta etapa en la que han estado, pues, gran parte de ellos confinados a ambientes pequeños en casa, ¿no? Entonces, vayamos ahora a la importancia que tienen los defectos refractivos, ¿no? La detección temprana de estos defectos. Sí, en este caso no profundicé mucho en la definición de las anomalías refractivas, puesto que ya sabemos que ciertas condiciones van a provocar que la luz no enfoque en la retina. Entonces, de ahí entra la clasificación de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo, sino que aquí la importancia de esta imagen es determinar lo importante que involucra la atención temprana, en este caso de algún padecimiento visual, para las cuestiones de la prevención. Entonces, sabemos que desde una edad muy temprana nosotros debemos de atender a los pacientes, a los niños, para detectar algún error refractivo alto, en este caso algún astigmatismo ya sea irregular o regular, para también detectar alguna anisometropía, que en muchos casos no se da cuenta el paciente, sino hasta que ya es tarde, en alguna edad ya más avanzada,
y que esto afecta la plasticidad visual. Por lo tanto, se instauran algunas condiciones específicas como la ambliopía, la supresión, y esto, bueno, va a afectar ya su rendimiento en una edad adulta para ciertas actividades. Entonces, tenemos que estar conscientes y en este caso los padres también de la importancia de la atención temprana. No importa si el niño no sabe leer, tenemos algunos métodos los cuales van a precisar cómo está su agudeza visual, su condición de agudeza, de sensibilidad al contraste, para poder detectar este tipo de anomalías. Y me he topado con algunos comentarios de padres que llegan a la consulta hasta por ahí de los 8 o 10 años que llevan al niño, porque detectaron que el niño tenía ciertos gestos que podían sospechar de algún problema visual, pero simplemente no les dieron la atención porque el niño no sabía leer, ¿no? Entonces se esperaron hasta que aprendiera y ya después es más difícil poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, es importante saber que hay un periodo de plasticidad y en cuanto a la hemetropización, nosotros como profesionales de la salud visual debemos de saber que hay un periodo en los cuales va a instaurarse un problema, ya sea tiéndose a la miopía o tendiendo hacia la hipermetropía, y con esto podemos prevenir a largo plazo alguna condición de discapacidad visual o ceguera. Tú mencionas la plasticidad visual. Regularmente, pues esto es los primeros años en muchos casos el niño es no verbal aún o no es capaz de responder a test subjetivos que regularmente hacemos con los niños mayores o con los adultos. Y eso a veces lo sentimos como una limitación y por eso preferimos decir mejor no, esperemos que el niño sepa, y la misma de repente es el mismo enfoque tiene el padre. No requiere los ojos ahora porque no lee, pero hemos visto que también los niños han ido utilizando pues dispositivos electrónicos y como tú dices, los padres a veces notan gestos, cierre de un ojo, inclinación de la cabeza, o que el niño se acerca para leer o entrecierra los ojos, que son, digamos, características que nosotros deberíamos difundir hacia los padres para que ellos puedan de alguna manera ser el primer, como sucede en las escuelas o sucede con los padres, ¿no? Ellos pasan más tiempo con sus hijos y son los primeros que pueden darse cuenta de alguna anomalía postural, por ejemplo, o de alguna anomalía de conducta visual que no es normal, para que, como tú has puesto en esta diapositiva, pues tengamos un buen criterio de prevención de ceguera funcional, ¿no? Porque el término ceguera a veces se puede entender como que el paciente no ve nada, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de un ciego, estamos hablando de evitar una ceguera funcional de un ojo a través de una ambliopía, por ejemplo, ¿no? Un 20-100, un 20-200 ya está discapacitando las habilidades del paciente futuras para desarrollar algunas profesiones, porque lo que va a ocurrir es que va a perder binocularidad en el caso particular de la ambliopía, que luego, si se instauró en los primeros años, posteriormente, pues lo que va a ocurrir es que es muy difícil de subsanar, ¿no? La terapia y el entrenamiento visual pueden ayudar, pero si yo tengo un ambliope profundo, lo que se puede hacer por él, no es que no se pueda hacer nada, pero no voy a lograr los niveles que hubiera podido lograr si se hubiera atendido a ese paciente de forma muy temprana, ¿no? Y podemos estar platicando sobre muchos casos, ¿no? Seguramente recordarás algunos que han dejado huella en tu trayectoria. En el caso mío, recuerdo de un paciente que es neurocirujano y él acudió teniendo una edad de 60 años, si no mal recuerdo. La persona me comentaba en aquel entonces que durante toda su carrera y antes incluso en la secundaria empezó a tener una diplopia, o sea, tenía una visión doble considerable, entonces nunca le pudieron dar un tratamiento y cursó la carrera de medicina, cursó
la especialidad, incluso me comentaba que para operar, bueno, se le complicaba bastante porque veía doble, ¿no? Entonces, de repente para cortar un nervio, para hacer alguna incisión, tenía que cerrar un ojo y aún así logró tener el grado. Y justo cuando me comentó todo eso, le platiqué sobre los prismas y hicimos la prueba y adaptamos el prisma. Y recuerdo cuando salió a caminar con los lentes de prueba, hasta empezó a llorar porque dijo, es que nunca había visto una sola imagen, ahora ya pues, ha cambiado toda mi perspectiva, ¿no? De lo que es el mundo. Y casos como esos hay muchos, ¿no? Que pueden comenzar desde una edad muy temprana y algunas personas pueden lograrlo, pueden, como el que pudo terminar una especialidad médica, pero hay personas que deciden no continuar con sus estudios y eso involucra una afectación en cuanto a su estado social. Eso es lo que quiero que quede muy claro en esta presentación, que tenemos que ir más allá y ver cómo un simple problema visual puede afectar una condición futura en cuanto a su condición económica y social. No sé si recuerdes algún caso, Guillermo. Me parece muy interesante lo que tú comentas, porque imagínate, es un profesional de la salud, es un médico que tiene supuestamente un nivel de formación, porque no solamente en la etapa, digamos, escolar, cuando él llega a la universidad, termina la carrera, ya era un profesional de la salud, digamos, enfocado en la medicina, cirujano, asociado a la parte neurológica, digamos, con un mayor entendimiento. A pesar de todo ese, digamos, background, tienes el problema de, como tú decías, con unos simples prismas, entre comillas, porque simple por la estructura óptica, pero el conocimiento detrás para prescribirlo es lo que le da, digamos, el valor realmente clínico al trabajo. Y siendo un profesional de la salud, digamos, en el caso particular, lo que comenta me parece muy, muy interesante porque dándole él luego desde la perspectiva de él como adulto, el valor específicamente, mucho mayor valor al trabajo que tú realizaste con él porque le devolviste algo que nunca había tenido, ¿no? O sea, una binocularidad completa, disminuir, o sea, evitar la diplopia. En muchos casos la diplopia el paciente la elimina ya con una ambliopía profunda, pero en este caso el paciente seguía teniendo un desarrollo visual de repente por alguna cuestión de intermitencia, un desarrollo visual bueno. Entonces, yo creo que eso nos da, digamos, nos resume todo, ¿no? Si un profesional de la salud tiene limitaciones para entender, básicamente desde la perspectiva de salud visual, que un defecto refractivo podría cambiarle la vida a las personas, el escenario más simple es del padre de familia, como tú decías, también socialmente, porque en diferentes niveles sociales, el entendimiento del manejo de la salud visual también puede ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, además entendiendo que como se muestra en la diapositiva, que hay un proceso de plasticidad que es donde puedes actuar y resolver problemas, y luego hay un proceso antropológico que es la metropización que va a ir cambiando el perfil de refractivo del paciente de la hipermetropía en teoría hacia la hemetropía y luego por factores externos o genéticos hacia la miopía, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo que tenemos que comenzar a divulgar si queremos trabajar desde la perspectiva de binocularidad y un mejor sistema visual binocular para los pacientes y una mejor calidad de vida que les permita a ellos un desarrollo, como tú decías, importante, social completo, ¿no? Vayamos a la parte, digamos, refractiva, que es la concepción básica desde una consulta rutinaria, ¿no? Y hoy día, tú lo mencionabas, es la miopía, que es una de las condiciones más común de pérdida de agudeza visual, pero que es corregible, ¿no? Así es. En mis tiempos de estudiante me enseñaron a comprender la miopía desde un punto de vista, desde que era una simple condición refractiva, y hasta hoy en día lo escucho que muchas personas, muchos pacientes, incluso algunos colegas no le dan importancia a este problema.
y tú les preguntas a las personas que si padece algún problema visual y te dicen, sí, tengo vista cansada, solamente utilizo mis lentes en ciertos momentos para el uso de computadora, para ver la televisión, pero no más. Y ahora vemos que la miopía es una condición la cual puede provocar una discapacidad visual. Si no lo atendemos desde una edad temprana a través de los medios adecuados, la persona puede terminar en esta condición. Y como mencionábamos hace rato, involucra todos los aspectos sociales que le conllevan. En este caso, la miopía es una condición prioritaria para nosotros, ya que se está investigando mucho sobre esta condición y cómo es el proceso en el cual el niño, teniendo un estado de hipermetropía leve, de emetropía o miopía leve, cómo puede terminar con una miopía muy alta y cómo esto puede influir a nivel biológico en su estado ocular, provocando, como mencionábamos, esta discapacidad visual o ceguera funcional. En muchos escenarios, cuando se habla de miopía, incluso colegas te dicen, no, eso es una moda, eso ahora porque se quieren vender solamente lentes, eso en América Latina no va a ocurrir, o en México no va a ocurrir, o en Perú no va a ocurrir, o en Argentina o en Colombia no va a ocurrir, eso solamente es en el Asia, ¿no? Entonces, respecto a la prevalencia de miopía, además que la información, digamos, de prevalencia de América Latina es muy escasa, comparativamente hablando, pues con otros continentes o con Norteamérica o el resto del mundo, ¿no? La información que tenemos es relativamente escasa respecto a la prevalencia de miopía, pero ¿qué opinión te merece a ti, por ejemplo, en tu consulta? ¿Has notado que la miopía ha ido creciendo, la cantidad de pacientes que has ido atendiendo, sobre todo en el caso particular de la gente muy joven, niños y adolescentes? ¿Llegan ya miopes a la consulta más tempranamente que antes? Sí, lo he visto relativamente poco, aunque los grados de miopía que he visto han sido leves. Estamos hablando de graduaciones de 0.50, 1, que es lo más frecuente. He visto pocos casos en donde acude un niño de 6, 7 años con miopía de 6, 7 dioptrías. Y bueno, ahí tenemos un signo de alerta bastante grande, pero debemos también considerar como pacientes de alerta a los niños con miopías leves, incluso con hipermetropías. Desde el año 2000 se ha estado estudiando, incluso antes, la prevalencia de la miopía y las demás condiciones, y se ha visto un incremento a nivel global en el cual se ha predicho que la miopía se considera como una epidemia del futuro, ya que la tendencia que vemos en algunas gráficas, en este caso esta gráfica que nos proporciona el Instituto de la Miopía, nos dice que para el año 2050 habrá en el mundo aproximadamente 5,000 millones de miopes. Esto considerando la cantidad de miopía. Si nosotros asignamos como un miope alto a aquella persona que tiene arriba de 5 dioptrías, también vamos a tener para el 2050 aproximadamente 1,000 millones de miopes altos. Y esto sitúa a algunos países de riesgo como principales causas de ceguera en el mundo, bueno, en este país. Vemos en los países de Asia que la prevalencia es mucho más alta, siendo aproximadamente de 80-90% de la población
miope, incluso en algunos países como Shanghái, como, como China. La miopía es la primera causa de ceguera a nivel monocular. Entonces, como bien dices, aquí en Occidente, bueno, algunos colegas todavía no le dan esa importancia, esa gravedad que nos atañe, porque la prevalencia es más baja, pero no debemos de dejar pasar esto, porque como vemos es una tendencia que va creciendo y nos sitúa también en una situación de riesgo, ya que también vamos a tener un mayor incremento de casos, y esto puede implicar un costo a nivel de la salud. Todas aquellas condiciones o complicaciones que se pueden presentar derivadas de la miopía pueden involucrar un gasto en cirugías, en tratamientos médicos, tratamientos farmacológicos. Y esto, bueno, se puede prevenir, ¿no? Por eso la importancia de la prevención desde una edad temprana para poder evitar este gasto público y también en algunos casos gasto privado, ¿no? Sí, hemos visto, y digamos, esta imagen, este cuadro estadístico, digamos, de prevalencia a nivel global, traduce el estudio del año 2016 publicado de prevalencia global, liderado en su momento por Brian Holden, publicado posteriormente a la muerte de Brian, que fue en el 2015. Y él también menciona, como tú muestras aquí en esta imagen, que hay un crecimiento significativo también del alto miope, está por encima de 5 dioptrías. La miopía antes se consideraba 6, después se ha pasado a ser 5, porque digamos que lo que estamos tratando de evitar no es solo el hecho de que seas miope de -1, de -2, que de repente no tiene una implicancia significativa en la salud ocular, de repente el comportamiento social, como tú decías, desde la perspectiva de bienestar, pero yo creo que lo más importante está directamente en las consecuencias que se pueden encontrar derivadas de la miopía alta. Sí, tenemos diferentes complicaciones que pueden presentarse y que algunas aún no hemos conocido o escuchado aquí en México. En algunas ocasiones les comento a los colegas sobre la degeneración macular miópica y ellos solamente conocen la degeneración macular relacionada a la edad o ciertas maculopatías que ya hemos aprendido en los libros, ¿no? y en la escuela. Pero tenemos también que ampliar nuestro panorama de estos padecimientos hacia todo lo que involucra la miopía. Y bueno, vemos desde lo más común que puede ser glaucoma, derivado del crecimiento del eje anteroposterior del ojo, hasta la retinopatía, la degeneración, el estafiloma, que involucra ya una afectación a nivel de retina, y eso pues va a provocar cierta afectación en su agudeza visual y como lo comentábamos, esta persona va a necesitar un servicio especial, una atención especial, a lo mejor de un inicio de la mano con nuestro colega oftalmólogo, pero al final puede terminar en una condición de visión baja en la que requiera un tratamiento especial. Entonces debemos de trabajar de forma interdisciplinaria, a lo mejor no de repente ser todólogos, ¿no? De que voy a hacer todo para esta persona. Si en mis manos está trabajar con algún otro profesional, hay que hacerlo, ya que, bueno, tenemos que evitar que esta persona termine en alguna de estas consecuencias. Sí, y algo que mencionabas importante, quizás no lo estamos viendo aún, porque América Latina o en esta parte del continente, aún la miopía no es un tema serio, se viene estudiando significativamente desde hace casi 20 años en el Asia, y esta es la traducción de lo que ha investigado el crecimiento de ciertas patologías asociadas a la miopía. Esto es un poco haciendo una extrapolación como el SARS-CoV-2, ¿no? Detectado originalmente en China, algunos países tomaron más interés
otros menos, y lo que comenzamos a ver es la consecuencia de la expansión de la enfermedad rápidamente, que si bien era una enfermedad viral, pues comenzó a generar pues un nivel de mortalidad muy alto y el RO que teníamos de contagio era relativamente alto. Es algo así como lo que va a suceder en la miopía, pero lamentablemente no va a ser tan rápido, sino va a ser en el largo plazo. De repente, este chiquito que veo hoy día que tiene 12 o 10 años, que tiene -2 o -3 de miopía y que todavía llegará a 5 o a 6 dioptrías, y cuando yo lo vuelva a ver de repente en 10 años o el paciente tenga 20 años más de vida y yo de repente profesionalmente ya no esté en práctica profesional, pues de repente llega uno de estos estadios, ¿no? Estamos hablando de prevenir el futuro, ¿no? Nos están diciendo qué es lo que puede pasar. Entonces ya tenemos la fotografía de lo que podría predecir el futuro. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad de acción. Si no actuamos ahora, ¿sí? En 10 años lo que hagamos va a tener menos impacto de lo que representaría hacerlo hoy, 2020, ¿no? Porque en la escala que tú mostrabas, pues se muestra el 2000, estamos en el 2020, el promedio es 34% y seguimos creciendo, ¿no? O sea, vamos a seguir creciendo, porque todavía faltan 30 años para el 2050. Entonces, esto es lo que tendremos en un número significativo de pacientes en el 2050, sobre todo en los miopes, y ocurrirá lo que ocurrió con la pandemia, que los sistemas de salud se saturaron porque no había más camas UCI para poder atender pacientes. Lo mismo ocurrirá que no tenemos suficientes cirujanos de retina, no tendremos suficientes especialistas en glaucoma, no tendremos suficientes especialistas en segmento anterior para cirugía de catarata, los sistemas de salud público no tendrán los lentes intraoculares para la cirugía de catarata de este grupo de pacientes. Entonces vamos a tener nuevamente una suerte de cuello de botella donde solo grupo de personas pueda obtener finalmente una solución a su problema de salud ocular, y otro grupo pues pase a un segmento importante de discapacitados que al final, si yo no lo analizo en el aspecto micro y macroeconómico, va a impactar en la economía de mi bolsillo, porque si hay discapacitados, los discapacitados básicamente el Estado los protege a partir de los impuestos, y los impuestos lo pago yo, lo pagas tú, lo paga todo el mundo. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta desde una perspectiva, como tú decías al principio, no solamente cuando hablábamos de salud, no solamente es el paciente y sus ojos, sino el paciente, sus ojos, su entorno social, las actividades que realiza, psicológicamente cómo se siente, la parte emocional, cómo la maneja, para poder pensar en que realmente estamos obteniendo bienestar. Y eso nos lleva un poco al tema de las dimensiones de la miopía, ¿no? Que tú me enviabas en esta diapositiva. Sí, como veíamos al inicio, platicamos sobre la salud y sus dimensiones que involucraban la parte social, física y mental. Si nosotros redireccionamos estas dimensiones hacia la miopía, bueno, tenemos que desde un inicio vemos al niño que está jugando y con sus anteojos, entonces en este caso él requiere una corrección adecuada para esta actividad, ya que su desempeño se puede ver involucrado. A lo mejor y el hecho de jugar con anteojos involucra un riesgo para sus ojos y posiblemente también le afecte psicológicamente, ya que pues, los compañeros a lo mejor y lo consideran como un jugador de bajo rendimiento, ¿sí? Que bueno, hay niños que he visto que tienen miopías altas y es el goleador del equipo, ¿no? Pero son pocos los que pueden lograr esto. Entonces, desde una edad muy temprana tenemos que actuar sobre, en este caso, el tratamiento adecuado, que es un lente de contacto. También desde la parte del rendimiento académico, sabemos que algunas condiciones visuales pueden afectar este rendimiento y bueno, pues esto va a involucrar un inicio que puede terminar en una deserción escolar. Por lo tanto, como veíamos al inicio, tenemos que actuar desde una edad temprana para poder corregir este problema visual y permitir tener estas habilidades cognitivas adecuadas. Desde la parte física o biológica, sabemos ya que la miopía puede
provocar algunas consecuencias oculares que van a terminar en discapacidad visual o ceguera. Por lo tanto, esta persona que vemos a la esquina superior derecha ya tiene este bastón que necesita para desplazarse. Entonces, como decías, esta persona depende en muchas de las ocasiones del Estado, ya que una parte económica que se le proporciona, bueno, viene de nuestros impuestos, y la idea es poder prevenir esto para que estos recursos se puedan destinar en otros temas prioritarios, ¿no? Entonces, es un tema que involucra muchos años. Como bien decías, si lo comparamos con el COVID, el virus ha estado cambiando nuestro panorama desde un punto de vista global, pero rápido, ¿sí? Estamos viendo que en este año han habido cambios significativos, pero en la miopía es un proceso lento. Y si nosotros no educamos a los padres en concientizar sobre este problema visual, esto va a afectar al futuro de sus hijos. A lo mejor ellos ya no lo ven, pero esto debe de inculcarse también en los jóvenes para que estén conscientes de su salud y cómo pueden intervenir para que desde un inicio temprano se traten y bueno, puedan permitir la prevención de estas condiciones. Vayamos al tema ya de los padres. Esto es, creo, un resumen de algo que ustedes han revisado observacionalmente, han realizado un estudio, el diagnóstico de los padres sobre salud visual. Entonces, cuéntanos un poco ya en detalle qué trabajo es el que han hecho. Vamos a ver algunas gráficas de lo que ustedes han podido, digamos, capturar la información, la data del paciente y finalmente concluir. Sí, es una investigación que tiene áreas de oportunidad, ya que se puede de ahí profundizar en diferentes vertientes. En este caso, la encuesta se hizo vía remota con el uso de los formularios, ya que, bueno, la situación que tenemos actualmente no permite o dificulta la presencialidad, pero quise utilizar estas herramientas que son sencillas, que están al alcance de todos, para poder identificar algunos tópicos interesantes que podemos aplicar para el tema de la miopía y que de ahí podemos utilizar para, como decía, para profundizar. Entonces, estas encuestas pueden ser una punta de lanza aquí en México y en Latinoamérica para poder identificar otras cuestiones sobre el conocimiento de los padres y cómo poder intervenir en la prevención. Entonces se hicieron 58 encuestas a padres de familia de diferentes edades, explorando estas cuestiones básicas sobre condiciones de salud visual, sobre el padecimiento que tienen ellos, sobre el padecimiento que tienen sus hijos, sobre las edades, sobre las actividades que realizan y al final cuál es la percepción que tienen sobre el lente de contacto, ya que es algo que nos atañe en este tema, puesto que somos educadores en lentes de contacto y el cómo poder cambiar ese punto de vista. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Si la puedes cambiar, si no yo te ayudo. Sí, no puedo cambiarla. Okay, vamos. Gracias. Una primera pregunta es si el padre o la madre tiene algún problema visual, porque en muchas de las ocasiones llegan a la consulta con los hijos y resulta que el hijo tiene miopía, tiene astigmatismo, tiene hipermetropía, y entonces para identificar la etiología o el origen de este problema visual, se hace una pregunta sobre el antecedente
óptico familiar. Entonces, muchas de las personas me dicen, es que no sé, yo veo muy bien, y resulta que se revisan y tienen una condición ocular. Entonces, en este caso de los encuestados, si saben si tiene algún problema visual o la pareja, bueno, vemos que el 46% se enfoca en el astigmatismo, el 34.5% en miopía. Si nosotros recordamos, hace rato vimos el mapa en el mundo sobre la prevalencia de miopía y nos ubicábamos aquí de este lado, aproximadamente hay una prevalencia del 33%. Entonces, ahí tiene ya como una coincidencia en la cual, bueno, tenemos este porcentaje de población miope. En el astigmatismo, bueno, podemos ahí subclasificar, a lo mejor podemos encontrar todavía más miopes combinados con astigmatismo, solo que muchas personas no saben realmente su diagnóstico exacto, entonces simplemente dicen tengo astigmatismo, pero este puede estar combinado con miopía, entonces esto puede incrementar en cuanto a esta gráfica. Ahí puedes avanzar, creo que sí. ¿No? Dale, vamos. Ok, gracias. Ya, se había adelantado. Y bueno, otra pregunta fue ¿cuántos hijos tienen? Ya que, como veíamos, esto involucra un gasto, ¿no? En cuanto a los tratamientos que se le van a asignar a cada niño, a cada hijo. Y vemos que en promedio el 58% de los encuestados tienen 2 hijos. Entonces, a veces se le da cierta preferencia a un hijo, ya que tiene cierta condición visual y al otro se le descuida. Entonces, el hecho de preguntar sobre la cantidad de hijos que se tienen, pues nos da un área de oportunidad ahí para que se les eduquen a los padres en cuanto a la detección del problema, ya que puede ser que un niño o uno de los hijos manifieste síntomas y tenga un problema leve, y el hijo que no da queja o no manifiesta ninguna molestia es el que tiene el problema peor, ¿no? Entonces, eso es algo muy común que sucede, que se le descuida al que no habla, al que no dice nada, y se le atiende al que sí menciona, y resulta que el problema es al revés, ¿no? Y el hecho de saber si los padres tienen alguna condición, en este caso miopía, nos habla sobre el pronóstico que va a tener el niño. Vemos en esta diapositiva que tener un padre con miopía incrementa el riesgo de 2 a 3 veces de padecerlo. Y si los 2 padres son miopes, el riesgo se duplica. Entonces, hemos visto que a través de las investigaciones que se han hecho por parte de instituciones como el Instituto de Brian Holden, se han visto ciertos factores de riesgo, los cuales nos dicen que el niño tiene un riesgo más alto o un riesgo medio o un riesgo bajo. Ahí estamos hablando de una semaforización que nosotros debemos conocer y que también debemos de transmitir hacia los padres para que sepan en qué condición se encuentran sus hijos. También vemos que se han localizado algunos genes específicos para la miopía, por lo tanto es importante saber si los padres tienen esta condición. Esto desde el punto de vista biológico. La historia familiar puede predisponer a tener miopía por lo mismo, que a lo mejor los padres tengan un problema diferente, podríamos platicar sobre astigmatismo, pero a lo mejor los abuelos tienen o tuvieron miopía y esto sitúa al niño en este riesgo, ya sea moderado o alto.
Bien. Y platicando ya sobre las edades de los hijos, vemos que el mayor porcentaje lo sitúa en edades de 6 a 10 años, como segundo lugar con el 21% de 0 a 5 años. Entonces, este es un área de oportunidad muy grande, puesto que Brian Holden nos dice que la edad en la cual podemos comenzar a atender efectivamente en cuanto a control de miopía es a partir de los 5 a 6 años, ya sea con los tratamientos más adecuados, sea lente de contacto, sea vía farmacológica, la combinación de ambos, u ortoqueratología. Debemos de atender desde una edad temprana, por eso la importancia de la detección. Y vemos aquí que el porcentaje más alto está en esas edades. Entonces, esa es una oportunidad muy grande para poder educar a los padres en cuanto al tema de edad, que no es necesario que ya sepa leer, sino que se debe de atender desde una edad más temprana. Y a veces resulta que los padres no llevan a los hijos a la consulta porque no manifiestan ninguna sintomatología. Entonces, aquí en esta pregunta, bueno, el 86.2% de los encuestados sí han llevado a sus hijos a un examen visual alguna vez, pero todavía tenemos ahí un porcentaje bajo del 13.8% que no los han llevado. Entonces, una pregunta adicional sería el por qué, ¿no? ¿Por qué no lo has llevado? Y a lo mejor ahí podemos entender que el niño no ha manifestado ningún síntoma o no ha reportado queja. En estos casos, en estas preguntas y los resultados, Guillermo, ¿qué puedes comentar? Bueno, sí, efectivamente, eso depende mucho del nivel sociocultural de los padres, creo yo. En un escenario de medicinas prepagadas o seguros privados o EPS o como sea que sea el sistema de medicina prepagada, regularmente por consejo de pediatría, regularmente el niño puede pasar exámenes visuales y el padre refiere que sí, que se les hizo alguna evaluación visual previa, ¿no? Entonces, pero en los segmentos menos favorecidos económicamente, yo creo que esta cifra cambiaría significativamente, ¿no? Solamente los llevarían si es que realmente el niño se está quejando de prácticamente ya un niño que tiene una gran discapacidad visual, no estamos hablando del niño miope de menos 0,25, sino estamos hablando del niño miope de 4, de repente o 5 dioptrías, que ya muestra una conducta visual totalmente diferente, ¿no? Así es, y no hay que esperar a que el niño manifieste síntomas, puesto que vamos a ver más adelante que un factor de riesgo es que el niño tenga hipermetropía baja para considerarse como un posible miope en el futuro, un miope alto. Entonces, bueno, una hipermetropía de 0,50, 0,75, en muchos casos no es motivo de sintomatología, por lo tanto no es motivo de consulta, pero nuestra tarea está en poder concientizar a los padres que no es necesario que manifieste algún problema visual o alguna sintomatología para la atención visual. Y de estos encuestados se les preguntó qué problema visual tienen. La gran mayoría mencionó que los hijos tienen astigmatismo. De nuevo, ahí les comentó que faltaría profundizar más el tipo de astigmatismo, pero vemos que abarca el mayor porcentaje de la gráfica y vemos en el caso de la miopía el 12.1%. Pero sabemos que algunas condiciones no son bien identificadas, puesto que el diagnóstico que se les da en consulta no es el adecuado. Y lo he visto porque llegan a la consulta mencionando que tienen vista cansada.
y resulta que el niño tiene miopía de 1, tiene miopía 0,50, miopía de 2, y lo manifiestan como vista cansada, entonces no se le da la importancia al problema visual, entonces no sabemos realmente cuál es el porcentaje que, que abarca la miopía en este caso. Por eso les digo que es una investigación que nos invita a profundizar sobre otros aspectos relacionados a estos problemas para saber realmente cuál es el problema que tiene cada niño. Y la regularidad con la que llevan a sus hijos al examen visual, vemos que el mayor porcentaje de los encuestados nos dice que cada año lleva a sus hijos, un porcentaje más bajo cada 6 meses. Sabemos que en edades de 6 a 10 años, nos dice Brian Holden que hay que llevar como mínimo 2 veces al año para seguimiento del control de miopía en este caso. Y en muchos casos los colegas no mencionan eso, entonces se les dice que cada año sea la revisión o incluso en un periodo más largo. Vemos ahí que hay un porcentaje en verde que nos dice que cada 2 años. Entonces es importante revisar regularmente y más cuando estamos hablando de un control de miopía, la frecuencia con la que visitan al especialista para el control y verificar que esto sea efectivo. Y los tipos de lentes que utilizan, una vez que se les detectó un problema visual y se les dio el tratamiento, ¿cuál es el tipo de lente que se les recetó? Vemos que el 58.6% de los encuestados mencionaron que utilizan anteojos y vemos en un porcentaje muy bajo, casi nada, el uso de lente de contacto. ¿Okay? Entonces, es esencial que nosotros debamos de promocionar el uso de lente de contacto y más si hablamos de control de miopía, debemos crear esa conciencia de que el método más efectivo para el control de miopía es el lente de contacto. Sí se puede usar algunos tipos de anteojo como el bifocal, como lentes para desenfoque periférico, pero no han mostrado una eficacia importante en comparación de otros métodos como los lentes multifocales o la ortoqueratología. Entonces, este es un área de oportunidad y tenemos que revertir ese gráfico para que el porcentaje de usuarios de lente de contacto incremente independientemente de la edad. En este caso, no sé qué experiencia tengas allá en Perú, Guillermo, sobre esta tendencia del uso de las lentes. Sí, existe, yo creo que en el área de lentes de contacto existe mucha barrera a la adaptación que parte desde los padres por un lado y por otro lado los mismos profesionales que tienen, creo que es más un poco de temor respecto a adaptar lentes de contacto a los niños como forma de corrección. También tenemos otra limitación, que muchas de las opciones disponibles para manejo de miopía aún no están disponibles en Perú, lo cual también limita el interés porque definitivamente pues si no están disponibles, por más entusiasmo que tengas, no las puedes usar. Pero yo creo que lo que sí debe ser un inconsciente colectivo es tener el conocimiento para hacerlo, ¿no? Si los lentes de contacto que tenemos disponibles no están hoy día solucionando el problema, por lo menos ir convertiéndole a los papás que existe la posibilidad que la próxima visita vamos a poder ver qué podemos hacer para evitar que la miopía siga creciendo. Yo creo que tenemos que, si no tenemos la opción y si no manejamos los tratamientos, decir que existe, comentar a los padres ya que existe para que se vaya pensando, digamos, en el siguiente control, al 6º mes o al año, de repente, que estén disponibles más opciones, tenerlas como parte de nuestro, digamos, portafolio de opciones para los pacientes, ¿no? En Perú todavía tenemos mucha limitación y se agudizó por el tema de la pandemia, porque el tema de los registros de algunos lentes de contacto pues toma mucho tiempo y con el tema de la pandemia pues obviamente todos los tiempos se extendieron
exponencialmente. Y como también es importante que sepamos cómo es qué asignación le dan los padres a un lente de contacto. Me refiero desde el punto de vista eh, antropológico. Hace rato mencionabas algo sobre lo antropológico. ¿Cuál es el símbolo que representa un lente de contacto? Ya que muchos casos asocian el lente de contacto con un instrumento que puede provocar una infección, que es peligroso, que provoca molestias, que requiere un manejo muy particular, el cual el niño no va a poder, ¿no? Entonces, a veces les recomiendo lente de contacto y mencionan en primera instancia que hasta que sean mayores de 18 años, porque no tienen la responsabilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que cambiar y trabajar con ellos para poder concientizar que el uso de lente de contacto debe de ser un método efectivo de corrección del problema visual y que se le desmitifique sobre todos estos comentarios negativos. Yo creo que es un buen punto, ¿no? Desmitificar que los lentes de contacto realmente no son un perjuicio, sino pueden ser un beneficio para el paciente, ¿no? Desde varios enfoques, desde el enfoque social, la aceptación, actividades específicas del niño, si pues los niños son mucho más activos que los adultos. Entonces, todo eso puede ser más un beneficio que un perjuicio. Y en orden de complicaciones, la superficie ocular del niño tiene, digamos, es óptima. Y además de eso, pues el nivel de complicaciones de características severas oscila en 4 de cada 10.000 usuarios. Es un riesgo efectivamente, pero está el manejo del profesional, acompañar la adaptación en la minimización del riesgo. No estamos hablando de 0.04% de riesgo de una úlcera infecciosa, que es lo peor que podría pasar. Pero lo mismo ocurre con los pacientes que se operan de cirugía refractiva, por ejemplo, tienen un nivel de riesgo que también oscila en ese rango, y los pacientes posoperados de catarata también tienen cierto nivel de riesgo, y sin embargo se hace cirugía refractiva y se operan los pacientes de catarata sin pensar en que se van a complicar. Lo mismo sucede con la adaptación de lentes de contacto, incluso para los sistemas con los cuales se duerme, ¿no? Como es la ortokeratología, por ejemplo. Sí, y es algo que como bien mencionas sobre la cirugía, se ha creado esa tendencia en querer tratar estos problemas visuales con cirugía. La gran mayoría de los pacientes que atiendo me dicen, oiga, ¿y me puedo operar para este problema, para la miopía, para el astigmatismo? Incluso siendo niño, los padres preguntan, ¿puedo operar a mi hijo teniendo 7, 8 años? Entonces es algo que se ha creado en su pensamiento colectivo, que la cirugía es una opción sumamente eficaz y, como bien mencionas, tiene complicaciones, ¿no? Entonces debemos de crear esa misma conciencia sobre la efectividad del lente de contacto en los pacientes, y es algo que debemos de trabajar entre todos. Vamos a ver más adelante qué actores están involucrados en esto. Y bueno, el saber sobre el tipo de problema visual, en este caso de miopía, nos muestra una tendencia que podemos determinar gracias a algunas herramientas que ya están disponibles ahora, como la calculadora de miopía de Brian Holder. Podemos predecir cuál es el riesgo que tiene este paciente nuestro, dadas ciertas condiciones que vamos a ver más adelante, y adecuando un método efectivo, ya sea el uso de lentes de armazón, de lentes de contacto, ortoqueratología, etc. Y aquí nos dice un ejemplo sobre un niño de 6 años con miopía de una dioptría. Sin un programa de control va a tener aproximadamente miopía de -6 a la edad de 13 a 14 años. Entonces, esto se puede
puede revertir con el uso de un método efectivo de control, pero debemos también tener en cuenta todas las condiciones que asocian al crecimiento de la miopía. No nada más es el programa efectivo del lente adecuado, sino que hay un preámbulo que nos dice que hay condiciones de comportamiento y de estilo de vida que predisponen a que el niño pueda desarrollar la miopía o incrementarla. Y bueno, para esto hay diferentes modelos que nos ayudan a poder intervenir sobre la promoción de salud visual. En este caso, estos temas son los que considero nuevos o poco retomados, y esto desde el punto de vista general. O sea, la prevención involucra no nada más los aspectos visuales, también los aspectos generales. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, hemos visto que se ha abordado desde un punto de vista terapéutico el tratamiento de la diabetes, pero hay una cuestión preventiva que se tiene que instaurar en estas personas desde una edad muy temprana, como el hacer ejercicio, como evitar cierta alimentación nociva de calorías, de carbohidratos, de grasas, para poder en un futuro evitar la aparición de esta enfermedad. Y nosotros en este caso necesitamos saber cuál es el comportamiento que hay sobre la aparición y el desarrollo de la miopía. Hay comportamientos que van a influir negativamente y esto va a producir un incremento sustancial, y muchos pacientes, muchos padres de familia, incluso algunos colegas no saben qué es lo que puede predisponer el avance de la miopía. A veces se da el tratamiento adecuado, pero sigue teniendo ciertos estilos de vida que no son favorables, entonces eso puede afectar seriamente. Por lo tanto, existen algunos referentes teóricos, algunos documentos emitidos por especialistas en el área, y en este caso tenemos un documento emitido por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el Instituto de Brian Holden sobre el impacto de la miopía y la alta miopía. Esto emitido en 2015, el cual nos habla sobre las condiciones que debemos de tomar en cuenta para predecir la aparición de la miopía y también el desarrollo. Entonces, basamos parte de esta presentación en este documento, tomando en cuenta algunos factores de riesgo y cómo podemos intervenir en ellos. Necesitamos en este caso tener un cambio de comportamiento. Como mencionabas a un inicio, vemos que en la actualidad hay niños más jóvenes que ya están en contacto con los dispositivos electrónicos, e incluso al niño de 2, 3 años, para que no llore, se le da el teléfono y lo está utilizando a una distancia muy corta. Entonces no se está permitiendo que tenga ciertas condiciones favorables, y esto inconscientemente está propiciando un incremento en la miopía en este caso. Por lo tanto, vemos en esta imagen que hay un semáforo que nos habla de diferentes factores que son de riesgo, siendo de bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Si nosotros consideramos estos factores y los sumamos, vamos a tener una predisposición a tener un incremento alto de miopía o a tener un crecimiento lento, que eso es lo que queremos que suceda. Y vemos ahí factores genéticos, como lo veíamos hace rato, en la historia familiar. Si hay miopía en los padres o en los abuelos, tenemos ahí que hay un bajo riesgo si no hay antecedente.
Si hay un padre con miopía, bueno, tenemos un riesgo medio y un riesgo alto si los dos padres tienen miopía. Algunos factores como la edad también involucran este riesgo, ya que mientras más temprano sea la presencia de miopía, nos va a propiciar un riesgo alto. En el caso de la eficiencia visual, bueno, vemos algunas condiciones de binocularidad que se han visto en otras charlas, como el lag acomodativo y las condiciones de foria, las cuales también pueden predisponer al paciente. En este caso nosotros lo vemos en la consulta. Y vemos ya al final que nos habla del medio ambiente, el tiempo utilizado en exteriores y el tiempo utilizado en interiores. Eso es lo que nos atañe en este caso, puesto que la situación actual de pandemia nos obliga a que estemos más tiempo en interiores, ¿sí? Aquí la famosa frase quédate en casa es para el caso de la miopía un factor de riesgo. ¿Qué opinas sobre esta gráfica, Guillermo? Efectivamente, este incremento del tiempo y sobre todo que la conducta visual en pandemia pues incrementó significativamente el trabajo de visión de cerca, ¿no? Porque era lo que teníamos disponible para, digamos, pasar el tiempo y en el caso particular de los chicos, además de la parte escolar que pasó a ser totalmente de pantallas, pues los chicos después de su etapa de clases pasan a seguir usando los dispositivos electrónicos en condiciones de baja iluminación, en condiciones ambientales de, digamos, claustramiento, porque se van a sus habitaciones y ahí están uno entra, a veces están oscuras y no sabe si están o no están, y están a oscuras viendo la tablet a muy corta distancia, ¿no? Lo cual también se convierte pues en un nivel de riesgo significativo. Probablemente post pandemia veamos un crecimiento, una aceleración del crecimiento de miopía, creo yo que es lo que vamos a encontrar en los próximos años. Y justo en este mes salió un artículo de China, el cual también habla sobre la hora en que se duermen los niños. O sea, ahí mencionan que mientras más tarde se duerman, eso puede, en combinación con los demás factores, puede influir sobre el incremento de la miopía. Entonces, es algo que también posiblemente después veamos en este semáforo de factores de riesgo, la hora en que se duermen. Es algo que apenas salió en este mes precisamente. Y de ahí la pregunta siguiente, sobre las actividades de sus hijos, aproximadamente cuántas horas pasan al día en exteriores. Ejemplo, salir a jugar, salir en bicicleta, etcétera, algunas actividades de recreación. Y vemos que el 63.8% de los encuestados menciona que hasta 2 horas de actividades en exteriores. Entonces, eso representa un riesgo alto, puesto que los niños necesitan pasar más tiempo afuera, estar en contacto con la luz natural, que es la que se considera como protectora, y vemos que es lo contrario. Un porcentaje más bajo, 27.6%, pasa de 2 a 4 horas, el cual, bueno, es mejor, pero es al final un porcentaje bajo, ¿sí? Entonces, se dificulta mucho en este caso que podamos estar en exteriores, pero es importante que sepan la importancia que tiene el estar en contacto con luz natural, es aquella la que va a proteger y beneficiar a los niños. En este caso, un estudio en 2008 de Rose mostró que los niños que pasan más tiempo en exteriores tienen menos probabilidades de desarrollar miopía. Entonces, a veces preguntan los padres, oye, pero ¿por qué está incrementando la miopía en mi hijo? Y ahí la pregunta, ¿cuántas horas pasa en interiores? ¿Cuántas horas pasa en actividades
en dispositivos electrónicos y vemos que son altas horas, entonces vemos que ahí hay un problema, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿aproximadamente cuántas horas pasan al día usando algún dispositivo electrónico, como celular, computadora, tableta, etcétera? Y vemos que el 31% pasa de 4 a 6 horas diarias en el uso de estos dispositivos y el 29.3% de 6 horas en adelante. Entonces, esto, bueno, pues es algo que nos está afectando actualmente y más porque la educación que estamos teniendo es a distancia y a través del uso de estos dispositivos. Entonces, sí, como bien mencionas, vamos a observar un incremento en esta tendencia de miopía, pero para eso tenemos que establecer ciertas condiciones las cuales pueden proteger. Por ejemplo, estar a lo mejor utilizando la computadora, pero con las cortinas abiertas, o sea, que entre luz natural, puesto que, como mencionaba hace rato, la luz natural es la que nos va a proteger y la luz artificial es la que nos va a afectar. Entonces, a veces cierran todas las ventanas, cierran cortinas y vamos a prender el foco y estamos ahí frente a la computadora. Eso es lo que va a afectar, a diferencia de un lugar bien iluminado, el cual va a proteger. Y esto lo vemos en Oriente. Algunas escuelas, antes de la pandemia precisamente, ya han adaptado las aulas para prevención de este problema del incremento de miopía. Trabajan sobre la distancia en la que están los niños frente al artículo o el dispositivo electrónico, y también las paredes tienen una mayor cantidad de ventanas que permiten la entrada de luz natural. Y todo esto, estas preguntas que hicimos al final, fueron ya que tenemos este gráfico, el cual relaciona estos componentes de actividades en exteriores y de trabajo cercano. Entonces vemos que si combinamos una actividad en exterior baja o de tiempo bajo, vamos a hablar de hasta 2 horas de tiempo en exteriores, y las combinamos con horas altas de actividades en interiores, vamos a tener un mayor porcentaje de riesgo. Ahí vemos que está encerrado en un óvalo, que esa combinación de actividades va a predisponer a tener de 2 a 3 veces más riesgo del desarrollo de la miopía. Y entonces aquí es donde vemos los diferentes modelos de promoción que debemos de considerar para intervenir en esta salud visual. Hay diferentes teorías que fueron implementadas por psicólogos, por sociólogos, los cuales involucran un aprendizaje social, el cual nos puede beneficiar o afectar. En este caso hay teorías como la teoría de la acción razonada y la teoría del aprendizaje social de Bandura, el cual nos dice que el niño, pues al estar en contacto con ciertos estímulos sociales, va a aprender por imitación. Y ahí vemos la imagen del niño que está viendo la televisión y está imitando esa misma conducta, ¿no? del ladrón. Entonces, si nosotros creamos esa conciencia en los padres de que usen sus lentes, de que tengan actividades en exteriores, de que se utilicen los dispositivos con iluminación natural mayor, los niños van a aprenderlo y van a replicarlo. Eso es lo que tenemos que crear en la conciencia de los niños, ya que ellos son los que van a estar a futuro conscientes de su salud. Entonces, desde una edad muy temprana, debemos de enseñarlos sobre estas conductas.
Otro modelo es el de creencias sobre la salud. En este caso, el paciente o la persona debe de estar consciente sobre la posición en la que está, la situación y la vulnerabilidad percibida que tiene sobre el problema de salud, en este caso de la miopía. Si el paciente sabe que es vulnerable y que puede tener un riesgo sobre la salud, este puede generar una condición de cuidado, pero para eso debe de saber cuál es la gravedad de este problema. Y ahí entramos nosotros y entran diferentes modelos o actores como las campañas de comunicación, los artículos en revistas o periódicos, a través de los promotores médicos y en particular sobre la familia o los amigos, que son los que están en relación directa con este paciente, con este niño. Por lo tanto, debemos de trabajar en esta cuestión de poder comunicar efectivamente cuáles son los riesgos de la miopía y cómo puede afectar a futuro en cuanto a su salud. Desafortunadamente, no le puedo decir al niño que si no usa sus lentes, cuando sea grande no va a tener discapacidad, ¿no? Porque a lo mejor no lo puede comprender al 100%, pero en los padres tenemos que crear ese modelo para que pueda intervenir desde una edad temprana. Y al final debemos de crear o de concientizar sobre los beneficios de la acción preventiva y cuáles son los costos percibidos. A lo mejor invierte en lentes de contacto o invierte en comprar unas cortinas más, menos, que permitan más la entrada de luz, por ejemplo, y eso puede beneficiar a futuro en la prevención de una cirugía. ¿Sí? Entonces, al final, debe de haber una probabilidad de emprender la acción preventiva. Esto a nivel individual. Estos dos modelos que hemos visto son individuales, los cuales van a crear esta conciencia basados en lo social. Por eso, al inicio mencionábamos que es parte importante de la salud, la esfera social, ya que el niño está en contacto con su entorno y este puede propiciar las condiciones propicias para su buena salud. Ahora, mencionábamos algo de la comunicación y sobre la promotoría de salud. Vemos estas infografías que fueron realizadas por los alumnos de la asignatura de contactología sobre el uso que se le da a los lentes de contacto en la actualidad, algunos mitos sobre el uso, mitos y realidades, y cuáles son las ventajas de utilizar el lente de contacto. Esto visto desde una perspectiva atractiva, que sea digerible para las personas, que sea en un lenguaje, pues para ellos, claro, porque a veces vemos infografías que son muy técnicas, que tienen mucha información y eso, pues para la persona no es atractivo, por lo tanto no lo lee y no lo comprende. Entonces, esto que se creó, bueno, se tiene que compartir, se tiene que distribuir entre entre toda la población, así como un audio, no sé si allá con ustedes también se difundió cuando empezó la pandemia, sobre el termómetro, el de pistola, que involucraba un riesgo porque decía que si te tomaba la temperatura tantas veces al día, eso te podía provocar cáncer en el cerebro y te dañaba las neuronas. Entonces fue un audio que llegó a mí y lo empecé a escuchar. Entonces ahí mencionaba que era un doctor que decía que era una radiación dañina y esto se replicó y hasta el momento ha tenido un efecto
pues no deseado, porque muchas veces se les quiere tomar la temperatura y no quieren que se les tome en la cabeza, tiene que ser en la mano o en el brazo, y eso, bueno, nos da una diferencia, ¿no? En cuanto a temperatura. Pero eso es algo que nosotros tenemos que desmitificar. El hecho de que te digan que el lente de contacto es nocivo, que provoca infecciones, que es incómodo, tenemos que cambiar ese punto de vista. Y en el caso de la educación para la salud, pues debemos de crear estos ambientes o entornos saludables. Este otro modelo transteórico nos habla de un cambio individual de la persona hacia su salud, y para esto lleva una serie de etapas que debe de ir pasando de forma escalonada, y estas van desde la precontemplación, la cual nos dice un ejemplo cuando la persona sabe que ve borroso o sabe que tiene un problema, pero no decide utilizar un lente, puesto que a lo mejor no le interesa, o porque si es niño se van a burlar de él, o porque siente que él ve bien a pesar de su mala visión. Ajá. De ahí viene la contemplación, que es cuando ya acude esta persona a un examen visual, ya se le da un lente, pero no lo utiliza de forma continua, o sea, lo utiliza, como aquí me han dicho en muchos casos, para la computadora, o lo usa para manejar o para ver televisión, pero no de forma continua. Y si es un niño, sabemos que si hay un control ya de miopía, el uso de estas lentes especiales debe de ser diario, debe ser la mayor parte del tiempo. Y entonces, si no se lleva a cabo de esa forma, de nada va a servir el manejo de la miopía. En el caso de la preparación, bueno, ya sabe que tiene un problema visual, ya utiliza las lentes y ya tiene entendido la importancia del uso de su lente, por lo tanto ya lo utiliza más tiempo, pero en ocasiones lo deja de utilizar porque todavía hay ciertos factores sociales que influyen en que no lo utilice. Y voy a un ejemplo va a hacer que su ojo se volviera flojo o perezoso, que eso le había inculcado su padre, que no utilizara el lente todo el tiempo porque su ojo después ya no iba a reaccionar. Entonces eso hace que de nuevo baje un peldaño hacia la contemplación y evite el progreso. En el caso de la acción, el paciente ya sabe que tiene un problema, ya utiliza sus lentes y ya decide utilizarlos de forma continua, pero todavía no está consciente al 100% de todos los beneficios que le incluyen el uso del lente, y en este caso la prevención a futuro. Y al final el mantenimiento ya conoce todo lo anterior, sabe que el lente previene ciertas enfermedades ya a largo plazo, y tiene una conducta de autocuidado, es decir, que acude regularmente a consulta, que tiene conocimiento sobre su enfermedad o su problema visual, y transmite este conocimiento hacia la gente que lo rodea. En este caso, si es el padre, lo transmite hacia sus hijos, y así vamos teniendo este progreso. Bueno, sobre lo anterior, Guillermo, ¿qué opinas sobre estos modelos? Te escuchaba y es lo que ocurre regularmente, ¿no? Con aquellos padres que dicen, no, pero tiene que usarlos, yo le he dicho que no se los ponga porque eso va a empeorar su visión, y aquellos pacientes que usan y no usan la corrección, aquellos pacientes que, por ejemplo, se los ponen solo para manejar, claro, porque son miopes y porque, digamos, la licencia de conducir dice que debes usar la corrección. Entonces, hay ciertas etapas que en este modelo transteórico tenemos que trabajar para lograr que el paciente llegue al mantenimiento, ¿no? Que entienda
que el uso de la corrección óptica por algún tipo de efecto refractivo es algo que sí debe usar, que trae beneficios y que él decidirá qué tipo de corrección óptica utiliza, ¿no? Una corrección óptica aérea, lo combina con el uso de lentes de contacto o utiliza lentes de contacto como primera forma de corrección. Y eso es parte del trabajo de, digamos, de los modelos de creencias, ¿no? Porque eso de que el paciente o el padre le diga al hijo que no te los pongas porque eso te va a traer problemas o no vas a ver, después te vas a acostumbrar a los anteojos, pues que yo me acostumbro a lo bueno, no me acostumbro a lo malo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son de los modelos basados en creencias que tenemos que desmitificar, como tú decías, ¿no? Sí, y vemos que para poder llevar a cabo estos modelos, no es suficiente solamente para nosotros como optometristas, sino que debemos de trabajar de forma multidisciplinaria con diferentes actores, puesto que es una tarea difícil poder crear un cambio en el comportamiento de las personas. A veces el decirle tienes que utilizar menos horas la computadora o tienes que prender la luz para que puedas utilizar tu teléfono en la noche o tienes que alimentarte bien para que tengas menos probabilidad de problema. No solamente nos compete a nosotros, sino que tenemos que apoyarnos de otros actores para que esto sea efectivo, porque si no se trabaja así, de nada va a servir todo esto que se está logrando. Y bueno, vemos en otros países, por ejemplo, en India, apenas se aperturó un instituto dedicado al estudio de la miopía, considerando todo lo referente a ello, desde los modelos de tratamiento y también los modelos de prevención, puesto que es un padecimiento que, como mencionábamos desde un inicio, involucra un tiempo muy prolongado y el cual podemos prevenir. Por lo tanto, hay diferentes actores que nos pueden apoyar en este aspecto, en crear la conciencia sobre esta miopía y su prevención. Por ejemplo, el gobierno a través de programas de participación social nos debe de crear esa conciencia en la población sobre los beneficios del salir a jugar o salir a recrear y la importancia también del uso de ciertos tipos de lentes. Y lo vi hace poco en una imagen que se compartió en redes sociales sobre el uso de las lentes de contacto, que no debía de utilizarse en este periodo de pandemia, puesto que era un motivo de riesgo para la transmisión del COVID. Y era una imagen precisamente emitida por esta secretaría. Entonces, muchas personas se basan en poder comprender o poder basarse en ciertos actores como los especialistas para decir que tienen la razón. Sabemos que el lente de contacto se puede utilizar en estos tiempos con ciertos cuidados, pero sí se puede utilizar. Pero si no tenemos el apoyo, en este caso, de los especialistas en salud a nivel gubernamental, difícilmente vamos a tener la efectividad del modelo de intervención. En el caso de la industria, yo lo veo, por ejemplo, a nivel odontológico, se le da mucha promoción al cepillado de los dientes, al uso de la pasta dental, y la industria invierte en mensajes a través de la televisión, del radio, de los medios digitales en esta temporada, sobre ciertas pastas dentales que blanquean los dientes, que mantienen la efectividad por 24 horas. Yo siento que también en este caso la industria debe de esforzarse un poco más en crear esos contenidos y poder distribuirlos a través de diferentes medios. Ya se está haciendo.
en redes sociales, pero siento que la mayoría de las personas todavía utilizan la televisión como un medio de comunicación o el radio, entonces no se está llegando a ese porcentaje de la población. En el caso de los especialistas, también debemos de estar capacitándonos y actualizándonos constantemente para poder saber todas las dimensiones que involucra este problema de visión y cuál es la repercusión a futuro. Y como mencionábamos al inicio, muchos colegas aún no saben todavía el riesgo de que representa la miopía y cómo poder prevenirla desde una edad temprana. Las universidades también deben de trabajar en la investigación, así como mencioné el ejemplo de India, que creó un instituto especializado en la miopía. Tal vez nosotros podemos trabajar en conjunto para poder investigar más sobre este fenómeno y cómo poder crear esa conciencia en la población. Y esto, bueno, a través de los medios adecuados, como bien decía, en redes sociales, a través de televisión, de radio, incluso de las películas. No sé si viste alguna vez una película que se llama Monster Inc., que sale un personaje, Mike Wazowski, que se pone su lente de contacto, ¿no? Entonces, eso es algo que muchos jóvenes y niños creo como huella, porque lo asocian al uso de la lente de contacto. Me han dicho, quiero usar lente como Mike Wazowski, ¿no? Entonces, es algo que deja huella y que podemos aprovechar para que si ya se tiene ahí ese punto, ese, esa idea del lente de contacto, bueno, se pueda continuar, ¿no? Y al final la sociedad, a través de la participación, que puedan involucrarse todos los actores para crear actividades saludables o crear entornos saludables en los cuales se favorezca las actividades en exterior. Sabemos que en este momento es complicado, pero necesitamos crear esa huella en las personas para que una vez que haya una mayor apertura en las actividades, se pueda realizar ahora sí estas actividades al aire libre y que puedan relacionarlos a la mejora de la salud visual. Con todo esto, Guillermo, ¿qué opinas sobre los actores que involucro aquí en la diapositiva? Si tienes, digamos, es una perspectiva, digamos, general de todos los involucrados finalmente, porque a veces pensamos que somos nosotros el paciente, la industria, pero somos nosotros, como tú decías, el nivel de especialización, la universidad promoviendo la investigación, generando que el estándar de educación incluso vaya creciendo significativamente, la industria como soporte, digamos, a la parte investigativa, el gobierno con políticas que permitan que actividades de características sociales, planes de desarrollo del gobierno puedan permitir que incluso los medios de comunicación finalmente informen adecuadamente, no desinformen, como lo que decías, que finalmente la sociedad como grupo entienda de que la prevención de los defectos refractivos o el uso adecuado de elementos de corrección visual no solamente es el uso de la gafa, sino es el beneficio final en el paciente actual y pensando en el futuro para cierto tipo de condiciones, como en el caso particular de la miopía, ¿no? Entonces ahí tenemos prácticamente a todos los que hacemos parte del futuro finalmente, ¿no? La información adecuada, la gente informada, el gobierno dando políticas correctas, la industria proporcionando las herramientas necesarias, las universidades preparando los especialistas que luego van a ser los que manejen. Básicamente, digamos, es un todo, ¿no? Yo no considero que son todos los actores realmente que deberían estar totalmente involucrados. A veces pensamos de nuestra sola perspectiva, pero tenemos que mirar más allá, ¿no? O sea, no solamente ver el bosque, sino de los árboles, sino ver el bosque completo para tener el panorama global de las cosas. Bien, así es, Guillermo. Y
ya tomando las últimas preguntas de la encuesta, se les preguntó a las personas cómo considera la seguridad de las lentes de contacto, si son seguros. Y el poco más del 50%, el 58.6%, menciona que sí son seguros, pero todavía queda ahí un 34% que duda de la seguridad de las lentes de contacto. Entonces, esa es un área de oportunidad que debemos revertir para que los pacientes sepan que los lentes son seguros, obviamente con el uso adecuado, pero es un instrumento, un dispositivo totalmente seguro para la corrección de los problemas visuales. ¿Y estaría dispuesto a que sus hijos utilicen lente de contacto todo el día para frenar el avance de su problema visual? El 51% respondió que sí, pero el resto todavía está en duda, el 29.3% está en duda y el 19% que no. Entonces, eso es importante saber, porque una vez que ya se instauró la miopía, ya debemos de manejarla, debemos controlarla. Ahí ya la parte de la prevención ya se nos fue o ya pasó a un siguiente nivel. Entonces, ahora lo que sigue. Y bueno, vemos ahí que tal vez necesitamos mejorar nuestra efectividad en cuanto a la promoción del uso de lente de contacto y en este caso para el control de miopía. Sí mencionabas hace rato que en algunas regiones el acceso a los nuevos lentes para control es difícil. Aquí en México aún no tenemos el lente específico para el control de miopía, pero tenemos otras herramientas. Tenemos lentes que pueden ayudar bastante, como el multifocal. Tenemos la ortoqueratología. Si el lente blando multifocal no podemos adaptarlo por la condición de alto astigmatismo, bueno, tenemos lentes híbridos que al final podemos también hacerlos multifocales. A lo mejor no están investigados todavía o no tienen esa investigación como un lente blando, por ejemplo, pero lo importante es hacer algo, ¿sí? De algo a nada tenemos que hacer algo para ver si esto es efectivo, y lo importante aquí es que los padres sepan que las lentes de contacto son seguras y que pueden frenar el avance de la miopía en este caso en particular. Pero es muy importante que sea de la mano de un especialista, porque no cualquiera puede o no tiene la preparación para el tratamiento de este problema o el manejo. Por lo tanto, esto puede ser contraproducente. Yo creo que, por ejemplo, respecto a estos dos últimos cuadros, lo que interesante es que más del 50%, por ejemplo, en el primer cuadro piensa que los lentes son seguros, lo cual ya hay un nivel de conocimiento que lente y profesional adaptando el lente pues dan cierto nivel de confianza. Hay un grupo de duda, pero si sumamos en el caso particular de ambos gráficos, estamos por encima del 80% de personas que eventualmente sí estarían dispuestas, ¿ah? Porque en esta última gráfica pues estaría dispuesto a que sus hijos utilicen lente de contacto todo el día para frenar el avance de su problema visual. Pues si yo sumo el sí y el tal vez, estoy por encima del 80%. No solamente hay un grupo pequeñito, el 20%, 8 de cada 10 diría que sí, o estaría dispuesto a. Entonces eso nos da una perspectiva de que por lo menos se está haciendo un trabajo interesante, la gente está tomando más conciencia. En uno de los programas que hicimos con la industria hace algunas semanas, lo que sucede es que el paciente hoy día, de acuerdo a la perspectiva de vida, es mucho más consciente o le da mucho más importancia a temas de salud, sobre todo por esta etapa que hemos vivido. Y yo creo que esa oportunidad no la tenemos que dejar pasar, ¿no? Hacer que el paciente sea más consciente de la importancia de esa salud visual también dentro del todo, ¿no? Dentro de la salud general del paciente. Si ves mejor, si tus ojos te permiten una mejor calidad de visión, pues obviamente también estás sumándole al tema del bienestar, que es básicamente lo que contempla una vida saludable, ¿no?
Así es, y bien mencionas que ese porcentaje que todavía está tal vez lo utilizaría, ahí podemos intervenir efectivamente para que esa creencia en la cual el lente de contacto no es seguro se pueda revertir a un lente de contacto seguro, ¿no? Y en el caso del porcentaje de personas que hablan que sí estarían dispuestos a usar lente de contacto, mantenerlos en ese periodo de contemplación hacia arriba, ¿no? Que es lo que veíamos en el modelo por escalas, mantener un nivel alto para que tengan este nivel de autoeficacia. Ahí está. Y bueno, como conclusiones, ya después de haber visto todo esto, debemos de cambiar el chip. Nosotros como profesionales, cambiar el chip de pasar del tratamiento a una prevención, no dejando pasar por alto la importancia de la prevención, ¿cierto? Pero el aspecto preventivo es importante porque ciertas condiciones que podemos implementar en nuestros pacientes y en general en la población pueden beneficiar bastante a ellos para que estas condiciones no se presenten o al menos se retrasen, ¿sí? Por eso la importancia de la prevención. En el caso de la comunicación efectiva, bueno, veíamos que hay algunas personas que todavía dudan sobre la efectividad del lente de contacto y sobre la seguridad. Debemos de mejorar esa comunicación para que estén dispuestos a usarlos y estén dispuestos a que sus hijos también utilicen el lente de contacto para prevenir estas complicaciones. Lo que veíamos hace rato, el trabajo de equipo de todos los actores es importante para que las estrategias sean efectivas y esta tendencia al incremento de la miopía, a lo mejor no evitarla, sino retrasarla. Si nosotros trabajamos de forma conjunta, vamos a tener mejores estrategias y que la población tenga el conocimiento adecuado sobre estos problemas de visión y cómo podemos prevenirlos y tratarlos. El empoderamiento a la población habla de eso, de darles las herramientas adecuadas para poder darles el control de su propia salud, porque a veces dependen del médico, dependen del optometrista, del oftalmólogo, para poder tener un tratamiento adecuado, pero si no hay un adecuado conocimiento, estos tratamientos no van a ser efectivos. Si veíamos hace rato el ejemplo de la persona que ya utiliza sus lentes, pero todavía tiene la creencia de que el lente es nocivo, debemos de cambiar esa forma de pensar para que pueda replicarlo hacia sus demás, hacia sus personas cercanas. Eso es lo importante, el poder hacerlos participativos para que la información correcta se replique. Y también realizar más investigación en salud pública, sociomedicina, antropología médica, etc. Todo esto que vimos involucró aspectos de la sociomedicina, ya que involucramos a las ciencias sociales con la medicina y vimos que todo esto tiene también un componente social que puede afectar la salud de las personas. Entonces, la investigación, vimos que esto que hicimos fue un preámbulo de lo que se puede mejorar y se puede complementar. Tal vez en un año posterior podamos profundizar esta investigación
para ver qué resultado hemos tenido sobre alguna estrategia que podamos implementar. Es lo que estamos procurando en los servicios de salud aquí en el estado, poder intervenir eficazmente en las escuelas y poder crear en los padres una conciencia sobre el problema que tienen sus hijos y sobre sobre ciertas condiciones o estilos de vida que pueden afectar a su salud ocular. Entonces, es algo que se tiene que replicar en diferentes estados, diferentes regiones, poder trabajar con todos los actores para poder tener un resultado efectivo. Sí, definitivamente. Yo creo que la parte final de estas conclusiones es importante, ¿no? Tenemos poca investigación en salud pública que nos permita, pues, asociar la parte, digamos, del problema propiamente, la visión de los pacientes, el futuro de ese problema asociado a su desarrollo como persona, donde está involucrada la sociomedicina y el desarrollo de nuestra, digamos, de las características de visión asociadas a la antropología, ¿no? Porque hemos ido evolucionando y el ser humano de hoy día, del 2020, no es el ser humano de 1990, las características visuales, desde la perspectiva obviamente que nos involucra directamente a nosotros, es totalmente diferente. Las demandas visuales cambiaron significativamente en los últimos 20 años, los trabajos se han modificado. Hoy día hemos visto que el teletrabajo también ha obligado a ciertas conductas diferentes de las que estábamos acostumbrados. Entonces, es un todo. Yo creo que desde esa óptica, yo creo que esta etapa de confinamiento nos ha servido para pensar detenidamente en nuestra actividad profesional. Se le conversa mucho a los estudiantes siempre en el rol que ellos van a jugar dentro de esta, digamos, comunidad de salud y comunidad social que tenemos, y la gran responsabilidad que tenemos en el caso particular de los que adaptamos lentes de contacto, utilizar lo que tenemos disponible hoy día para, digamos, adelantarnos desde la perspectiva de prevención a que los pacientes tengan menos problemas futuros. Así que yo creo que todavía tenemos mucho trabajo para hacer. Es una gran deuda, creo yo, de la optometría, la investigación, por lo menos en América Latina, sobre todo la investigación en salud pública. Y creo que esto es un buen punto de partida. Yo te agradezco, Arturo, por este tiempo que nos has dedicado al programa de IACLE. Hemos tenido un tema interesante porque es la perspectiva del padre, ya no el paciente, yo que no veo bien qué cosa me voy a poner, sino de alguna forma el otro aspecto, sobre todo en el manejo de los pacientes menores de edad, que son los que no toman la decisión económica del uso de un dispositivo, sino finalmente se la transfieren a los padres, y muchas veces la ausencia de información hace que el papá, pues como el modelo que nos mostraba basado en creencias, ¿no? Este modelo que nos habla de que lo que yo creía, pues lo traslado hacia mi generación inmediata inferior, y muchas veces ocurre que te encuentras con, sí, a mí me dijeron que necesitaba usar lentes, pero nunca me los puse porque yo veía bien, y cuando le tomas la agudeza visual, pues tiene 20/200, ¿no? Y si eso es ver bien, ¿qué cosa sería ver 20/20 o mejor, ¿no? Entonces, es básicamente creencias, ¿no? O sea, que la lente de contacto causa problemas, pues fueron situaciones incluso que en la etapa de pandemia se presentaron, que era un motivo de contagio, que también fue un mito que a poco se ha ido desmitificando con información. Y yo creo que la concentración, como lo que has presentado hoy día, es básicamente basarnos en las evidencias científicas que existen para poder de alguna manera fortalecer nuestro discurso profesional, y eso va a hacer que incluso la percepción del padre frente a su salud visual y la salud visual de sus hijos, y finalmente el uso de lentes de contacto de un giro positivo en el mercado, la industria crecerá, los profesionales tendrán mayor especialización. Pues digamos que es es una cadena de transmisión. Yo hago algo aquí y finalmente se produce un efecto cascada donde todos nos vamos a ver beneficiados. Finalmente, el beneficio pues va a ser del paciente, que es el que va a encontrar hacia el futuro una mejor condición de salud ocular y visual en su vida, ¿no? Y con lo cual, pues, ver bien, verse bien y sentirse bien, como lo decía Stanley Yamami en una de sus
conferencias en la Academia Americana de Optometría hace muchísimos años, en el año 96, pues se ha convertido en el objetivo de la filosofía de adaptación, incluso de lentes de contacto, ¿no? Agudeza visual, confort y salud ocular en el paciente. Así que nada, muchísimas gracias, Arturo, por este tiempo, por estos resúmenes del trabajo que ustedes han realizado de investigación ahí en Querétaro, en la universidad, y pues nada, estaremos gustosos de ver un complemento de esta información, más data que nos permitan tener cada vez un panorama y de alguna forma, como tú dices, puede extrapolarse a algunos estados o que se sumen algunos otros colegas dentro de otros estados en México y luego en la región a también comenzar a animarse a tomar, porque al final, como tú dices, es un cuestionario enviado por remoto que el paciente responde y lo que yo hago es recopilar esa información y construir en función a un buen objetivo y a un buen análisis del constructo y la parte, digamos, educativa que tenemos, pues construir finalmente un buen análisis de conclusiones, ¿no? Como que lo que hemos tenido la oportunidad de ver hoy. Así que nada, te cedo los micrófonos para tus palabras finales de despedida y muchísimas gracias nuevamente por este tiempo el día de hoy. Pues te agradezco a ti, Guillermo, por el espacio que me proporcionaste aquí en el programa y por el tiempo. Creo que me extendí un poco más, pero bueno, espero el mensaje haya sido claro, conciso y lo que espero es crear esta conciencia en todos, tanto en nuestros colegas como en la población, ya que, bueno, este programa se transmite ya vía YouTube. Entonces, a lo mejor y poder replicarlo para que lo escuchen y puedan tener ese interés en que se acerquen a algún profesional de la salud para que se les explique sobre su problema visual, sobre su condición y que esto marque una tendencia, ¿no? Entonces, agradecerte por el espacio y yo espero en la próxima vez que tenga oportunidad de estar contigo, tener algún resultado más certero sobre lo que estamos haciendo y ver qué están pasando, ¿no? Si hay efectividad o no en esto. Gracias, Arturo. Esto ha sido el programa del día de hoy, que hemos tenido la oportunidad de ver un tema que va desde la perspectiva de los padres a la salud y a la corrección o el uso de lentes de contacto. Así que muchísimas gracias por todos, por estar ahí. Y como dice Arturo, pues si no se ve en vivo, pues lo podemos ver luego por YouTube y tomarnos el tiempo de hacerlo. Así que nada, eso es todo por esta semana y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de IACLE. Chao. Adiós, bye.